give it to me. Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Partido a cara o cruz, una final. Así tiene que recibir el HLA el partido del próximo viernes. HLA se juega la posibilidad de estar en la Copa y se la juega frente al colista. Yo creo que cualquiera que tuviese que jugarse un partido a cara o cruz como este, elegiría jugárselo frente al rival que peor clasificado está. Lo que pasa es que si HLA tiene en su mano clasificarse para la final de la Copa, es porque un equipo que tenía el mismo récord que Canoe ganó en la pista de Covirán Granada. Así pues, antes de vender la piel del oso, hay que cazarla. Y conviene no confiarse, porque lo que puede ser una fiesta puede acabar en drama, y eso en Alicante ya se conoce porque ya ha pasado antes. En cualquier caso, HLA sigue sumando victorias y lo sigue haciendo tirando de veteranía en los momentos decisivos, con un juego más o menos espeso, más o menos atropellado en partidos como el de Murcia. Al final, lo que cuenta es la victoria y que la Copa queda un paso. Arrancamos. HLA Alicante retoma la senda de la victoria en la Liga tras imponerse a Murcia en un partido con muchos errores que se decidió en el tramo final. La victoria de HLA y la derrota de Covirán Granada provoca que los lucentinos dependan de sí mismos para estar en la Copa. Les basta con ganar a Canoe el próximo viernes para acabar en cabeza la primera vuelta. El análisis del triunfo de la Fundación Lucentum en tierras murcianas y de la final ante Canoe con Pere Joan Baeza, Ramón Juan y José Trigueros. Ya habéis visto el menú, ya sabéis quiénes están hoy sentados a la mesa y los saludamos ya. Tenemos por ahí a José Trigueros, a Ramón Juan y a Pere Baeza. Buenas noches a los tres. Buenas noches. José Trigueros, empiezo contigo. Titular que te deja la victoria de HLA en Murcia. Bueno, pues como titular un poco que a pesar de ser un partido complicado por errores y por imprecisiones, la victoria se sumó y era lo importante tras la derrota anterior. Ramón, tu titular. Pues que el equipo gana en partidos bonitos y también en partidos feos como el que vimos en Murcia, ¿no? Que eso es lo importante también. Pere, titular del partido. El HLA sabe sufrir. Titular, cortito y al pie. Así me gusta, Pere, de los buenos. Vamos a ir viendo el resumen de ese partido mientras lo analizamos. Yo decía en la retransmisión con nuestros amigos Paco Hernández y Darío Cornejo que había sido o que estaba siendo un partido raruno. Y es que, a pesar de que podía haber gente en la grada, Trigueros, partido frío y lleno de errores, sobre todo en los dos primeros cuartos. Sí, un partido, como dices, muy frío y raro, sobre todo las sensaciones de los dos equipos realmente a la hora de tomar decisiones y demasiados errores. En parte, de cierta manera, podía ser previsible tras la derrota del otro día contra Granada esas dudas, pero bueno, que a pesar de todo, a partir del inicio del tercer cuarto se fue asentando un poquito. Ramón, la espesura hecha partido de baloncesto y eso también para un HLA que no nos tenía acostumbrados a un juego tan espeso. Sí a salir frío en algún partido, pero no al partido que vimos en Murcia. Sí, sobre todo en la primera mitad, ¿no? La verdad es que llegaba a ser hasta un poco desesperante los dos primeros cuartos ver cómo se fallaban tiros los dos equipos, ninguno se encontraba cómodo, no aparecía ni jugadores como John Parr estaban también apagados, como pasó en la primera parte del partido ante Granada. Y bueno, luego en la segunda parte sí que es verdad que empezó a aparecer ya John Parr en los momentos determinados y empezó a funcionar el equipo, ¿no? Pero en general lo que decía antes, un partido feo y que bueno, es importante también saber moverte en esos ambientes más embarrados, fríos y saber sacar partido de esas situaciones. Pere, habíamos visto a HLA, lo hablaba con Ramón, salir frío a un partido, pero la sucesión de errores
y sobre todo las malas selecciones o las malas decisiones en la elección de tiro, por ejemplo? Yo creo que influye mucho. El HLA ahora está cambiando, ¿no? Tuvo que cambiar con la ausencia de Jurovic y ahora cuando ha vuelto, pues tiene que volver a integrarlo. El HLA se había acostumbrado a jugar con muchos minutos con Bilbao, Galán, con Martínez, que hacen muy buenos bloqueos, que presionan mucho el rebote de ataque, lo que le da al HLA le da la vida, ¿no? Porque le da segundas, terceras oportunidades todo el rato. Y él es otro tipo de jugador, juega más abierto. Él, si está en el rebote de ataque, lo pelea, pero él normalmente está en la línea de tres. Entonces, durante muchos minutos, ahí el HLA yo creo que sufre mucho, ¿no? Y ahí se ve en el bajo rendimiento de Pedro John Park, que juega menos cómodo. Ramón, es cierto que HLA, si hay un apartado estadístico en el que le hayamos visto sufrir en algunos partidos, es precisamente en el del rebote. Concede mucho rebote ofensivo también. Sí, ahí dependemos mucho de la labor, sobre todo de Jorge Bilbao. Cuando Jorge Bilbao está a gran nivel es el que tira de esa faceta. Se echa en falta, bueno, esa referencia interior clara que teníamos el año pasado con Bamba Fall y que este año hemos visto que Togore cada jornada se va diluyendo y llega a tener un papel ya individual, y es verdad que sí que esa pieza interior referente sí que se echa en falta y ayudaría mucho a sumar en esa faceta que comentan, ¿no? Que estamos sufriendo en el rebote. José, la cuestión de que se perdiese un partido y se jugase de una forma tan espesa el siguiente, ¿crees que tiene algo que ver, que es causa-efecto? Podría ser parte de esa causa-efecto de venir de una derrota anterior y tener esas dudas en el partido contra Murcia, y podría ser, como bien decía, apuntaba Pérez, la vuelta de Jurovski. Un poco se mezclaron varias causas, también el tener público, que por muy frío que estuviera el ambiente también te suma, porque hemos cambiado otra vez de dinámica, y un poquito de todo yo creo que provoca ese partido espeso y con malas decisiones. Luego, en el tercer y en el último cuarto, HLA mejoró y, sobre todo, supo cerrar el partido, aunque le costó, porque llegó a tener, Pérez, una renta de 12 puntos cuando quedaban apenas 4 minutos. Yo me imagino que a Rivero eso le tuvo que chirriar muchísimo, tener 12 puntos, ser un equipo como HLA que se sabe manejar bien y tener que depender casi de un triple de Chumi Ortega para cerrar el partido cuando quedaban 5 segundos. A mí me sorprendió mucho, ¿no? Porque como bien dices, a falta de escasos 4 minutos, iban 12 arriba, es eliminado por faltas Alex Hernández, que estaba siendo para mí el mejor jugador de Murcia, el alma mater del equipo. Era que, de hecho, una de las razones por las que el HLA no supo imponer su ritmo fue por la labor de Alex Hernández, que jugó un maravilloso partido. Y yo pensaba que el partido estaba ganado, era de apagar la tele e irte a casa, pero casi se escapa la victoria. Pere, ¿ves la tele fuera de casa, en la calle? Eso. Y luego nos vamos a casa, está bien. Oye, a la fresca se está bien también viendo la tele, no está mal. Oye, Ramón Juan, ¿el scouting puede tener algo que ver también en que cada vez los equipos busquen espesar más el partido para que no sea fluido el juego de HLA? Sí, yo creo que sí. Ante Granada vimos que plantearon cosas que sí que les funcionaron, ¿no? Esa defensa de Pardina John Park, de un jugador muy alto, le complicó las cosas, y en algún momento en el partido del otro día vimos que Rubio, creo que se puso con John Park y también buscaron ciertas cosas. Lo que está claro es que todos los equipos no son como Granada, evidentemente, pero sí que van buscando esas cosas que se van viendo, esas rendijas que va dejando el equipo con sus pequeños defectos para buscar aprovecharlos, ¿no? Lo que está claro es que el equipo, estamos viendo que tiene muchos recursos y que cuando las cosas se complican el equipo sigue respondiendo. Pere, vuelvo contigo para que veas que solo te tomo el pelo con lo de la tele. Chumi Ortega, principio y fin de las cosas, fue decisivo con una jugada defensiva en una parte de la pista y luego con un triple para cerrar el partido en la jugada siguiente. El partido se explica mucho a partir de Chumi Ortega. Sí, exactamente. Chumi Ortega capitanea esa tripleta, esa santísima trinidad de la defensa, del rebote, del alma del equipo, ¿no? Que forman con Bilbao y con Martínez. Pere, te hemos perdido. Se ha ido Pere, vamos a ver si lo recuperamos. Hola. Ahora sí, Pere, ya te oímos.
Sí, decía que Chumi capitanea esa segunda unidad, ¿no? No segunda unidad porque salga del banquillo, sino esos enforcers, esos jugadores como Bilbao que son los que sostienen al equipo cuando las cosas vienen mal dadas, incluso que proyectan el equipo cuando vienen bien dadas, ¿no? Hablamos todo el rato del rebote en ataque, de Bilbao, de él mismo, como entra el rebote de ataque y luego en defensa, su defensa es imperial. No solo por los balones que roba o los tapones que hace, sino por los puntos que les niega a los otros equipos. Trigueros, nosotros ya lo hemos hablado muchas veces que si al apartado defensivo de Chumi le sumas todo lo que está mejorando ofensivamente, se convierte en un jugador imprescindible, sobre todo porque tampoco tira por tirar, que es un jugador que sabe elegir cuándo tiene que aportar ofensivamente. Sí, es muy consciente de saber elegir esa buena oportunidad para el tiro, ese espacio muchas veces en la esquinita para su tiro, y la evolución de Chumi es alucinante en el último año y medio, es un crecimiento continuo y es un jugador que puede ser muy interesante de cara al futuro. Ramón, se gana un puesto en los momentos importantes al final, Chumi. Sí que es verdad que Pedro Rivero a veces tiene donde elegir, es decir, depende de cómo sea al final, puede elegir un tipo de jugador u otro, pero da la sensación de que a Chumi, sea como sea al final, lo puedes llamar a filas tranquilamente. Sí, como comentabais, ya no es solamente tenerlo como referencia defensiva para subir la intensidad, sino que en un momento determinado cada vez le vemos más que él mueve el balón, que las jugadas pasan por él y que, bueno, en momentos decisivos, si le dejan espacio en una esquina, su efectividad es cada vez más alta. El año pasado no era así, era más errático en el tiro y este año es mucho más fiable, con lo cual es otra herramienta ofensiva que tienes en momentos donde a veces los focos de la defensa van a ir a Justin Fields, a Pedro Llompart y dejan más espacio a Chumi y se dan cuenta que no es buena solución. Ramón Juan me acaba de dar una asistencia porque yo os pensaba hablar de Pedro Llompart y me lo ha puesto en bandeja. Pere, 2 canastas decisivas de Pere Llompart para cerrar el partido prácticamente, aunque al final no se cerró, pero sí que hay un momento en el que el equipo necesita de su líder y aparece Pedro Llompart. Exactamente, es un momento, si como se ven las imágenes, ahora mismo están jugando con Ode Igualán y con el bloqueo que le hace Bilbao, ¿vale? Y ahí es donde Pere Llompart puede coger la ventaja para jugar con la inteligencia y la calidad que tiene el pick and roll, ¿no? Decidir si se para a tirar, si hace el pase para la continuación o si puede penetrar, ¿no? Ahí yo creo que es una de las claves. En cuanto Pere Llompart o Justin Fields encuentran buenos bloqueos en el cuello de la botella, el HLA juega mucho mejor, juega mucho más fluido, es su sistema de juego y cuando no lo encuentra es cuando se atasca. Trigueros, estamos hablando de estas 2 jugadas de Llompart, pero precisamente al hilo de lo que hablaba Pere, vimos también al principio del partido un pick and roll con Jorge Bilbao, también marca de la casa. Al final, el espacio que le dé el defensor, quién se quede en la ayuda o cómo se organice la defensa, hacen que el hombre que lleva el balón, en este caso Llompart, tenga que tomar una decisión y casi siempre toma la decisión correcta, más allá de que fue un partido raro. Sí, por supuesto. A ver, Pere Llompart, no vamos a discutirle la experiencia que tiene y el saber elegir qué hacer en cada momento. Puede salir bien o mal, pero siempre va a ser la decisión adecuada. Y utiliza algo tan básico como el pick and roll, que por muy básico que sea, es la base de este deporte y la usa probablemente como casi nadie en la categoría. Ramón Juan, recuerdo una entrevista que le hicisteis a Jorge Bilbao, si no me estoy equivocando, en el que decía que Pedro Rivero te hacía el baloncesto muy sencillo, que había gente que se empeñaba en complicarlo cuando el baloncesto es muy sencillo. Da la sensación de que cuando ves jugar a Pedro Llompart todo parece sencillo, otra cosa es que no lo sea, pero la sensación es que fácil es hacer las cosas en el mundo del baloncesto. Sí, es que ahí la experiencia sí que pesa mucho, ¿no? Jugadores de esta experiencia que juegan en estas categorías después de tantos años en ACB, en categorías superiores, sí que se nota a la hora de manejar el ritmo del partido, del conocimiento del juego. También me acuerdo en Le Plata cuando volvió Rejón, también se notaba, ¿no? Que repartía más asistencias que nadie, hacía de todo porque estaba en conocimiento del juego muy por encima del resto. Y Llompart, yo creo que en la Leboro está también ese pasito por encima y el equipo lo agradece y bueno, ahí están los datos que además se traducen en números, no solo en asistencias, sino en anotación este año. Además, Pere, no se trata solo de Llompart en cuanto a la lectura de juego, ¿no? Porque yo sé que le das, tú por ejemplo le das mucha importancia, pero hay otros jugadores en otras posiciones incluso, Edu Martínez, Txemi Urtasun, que pueden aportar esa lectura de juego de lo que necesita el equipo en cada momento.
Sí, el HLA tiene la suerte de tener varios generadores, no solo Pere John Part y Justin Pitts. Incluso yo diría que Rafa Huertas o Chemi, que está ahora cogiendo muchos más responsabilidades, generando desde arriba, desde el pick and roll. Eh, Rivero ve el baloncesto muy fácil y hace que sus jugadores jueguen muy fácil. Entonces los sistemas son sencillos, simplemente hace falta ejecutarlos bien, ¿no? Y ahí es la importancia de jugadores como Galán o Bilbao, que son los que quizá con ese bloqueo que no se ve tanto, es cuando le dan esa pequeña ventaja al generador para que pueda decidir con confianza y con margen para poder tirar bien, para poder asistir bien. Pere, yo suelo decir que el baloncesto es un deporte que se decide en las pequeñas concesiones, en los mismatch, en el pequeño espacio de más que te dan, en esas situaciones en las que sacar una mínima ventaja que te puede dar 2 puntos. Si hay un deporte que a mí me parece pragmático en eso, es precisamente el baloncesto. Sí, y así es, ¿no? Y es el máximo exponente, por ejemplo, en Alicante es Justin Pitts. Justin Pitts igual te colapsa el ataque porque pierde 2 balones, falla 3 tiros un poco precipitados, pero es porque él está intentando coger esas ventajas de forma instantánea y se ve enseguida, en cuanto entra en calor, asesina desde ese pequeño segundo, ese pequeño medio metro, ese traspié del defensor. Ahí él es donde se hace grande, ¿no? Y es donde se ve claramente eso que estás hablando tú. José, quería hablar de Giurowski. Lo nombraba Pere al principio, que bueno, que lo tienen que volver a meter en dinámica, pero es un jugador importantísimo. De hecho, el arranque de partido que tiene en Murcia es sensacional, asumiendo responsabilidad, también con alguna canasta importante en el último cuarto. Importante que vuelva y que vuelva al nivel al que nos estaba acostumbrando antes del episodio del COVID. Sí, así es un jugador que está llamado a ser el protagonista en ciertos momentos de partido y poco a poco tendrá tendencia a entrar en la dinámica. Al final ha estado estas 3-4 semanas un tanto alejado del equipo y poco a poco yo creo que entrará en su espacio, en ese momento pre-COVID, como bien dices, y yo creo que va a ser muy, muy interesante ver su adaptación de nuevo y cómo va a dar minutos muy importantes al equipo. Ramón, es otro francotirador que sumar, porque aquí al final a los 2 bases tienes que sumar a Urtasun, que cuando tiene que jugársela se la juega. Edu Martínez no tiene problemas tampoco con jugársela, y ahora encima se suma Giurowski, que es un tío al que no le quema el balón en las manos cuando el partido entra en su fase decisiva. Sí, además es un jugador que no necesita mucho espacio porque es alto, lanza muy bien el balón arriba, entonces con poco espacio se genera rápido los tiros. Y para su adaptación ahora también, lo que quizá la puede complicar un poco o hacer que sea más lenta, es que se ha encontrado un juego interior diferente del que había cuando se fue, porque Jorge Bilbao ha dado 3 pasos al frente, Zohore prácticamente ha desaparecido de la rotación, con lo cual ahora jugamos diferente por dentro, ¿no? Y él tiene que adaptarse a esos ajustes de los movimientos, de los sistemas de Rivero, para volver a encontrar esa dinámica positiva que tenía antes también. No creo que tarde más de 1 o 2 partidos. Pere, ¿es tan complicado cuando sales del equipo por lesión, por enfermedad, como es este caso, la dinámica cambia? ¿Es tan complicado adaptarse? Porque al final tú vuelves a un equipo que no es exactamente el equipo que dejaste. Y claro, antes tenías la referencia de Zohore dentro, ahora tienes un pívot más móvil que va mucho al pick and roll como Jorge Bilbao. Para un jugador como Giurowski, en teoría, que además entiende bien el básquet, no debería de ser tan largo el camino de nuevo a la adaptación. Sin duda, ¿no? Él es difícil, ¿no? Cuando vuelve y sobre todo un equipo que tiene una dinámica ganadora, pues esa dinámica ganadora se ha cimentado en un trabajo que están haciendo los pivos que te sustituyen. Además son pivos que no se parecen a tu tipo de juego. Giurowski es un stretch four, alguien que se abre a tirar, entonces él no tiene esa tendencia natural que tienen los otros pivots menos dotados técnicamente, ¿no? Por ejemplo, de hacer el bloqueo y la continuación hacia adentro. Él siempre va a tender a hacer el pop, a salirse para abrirse, para aprovechar su mejor arma, que son sus tiros. Eso nunca le vamos a poder ver hacer una penetración como Jorge Bilbao. Él tiene que encontrar su espacio para anotar sus puntos fuertes. Lo que tiene que hacer el HLA, quizá más que él, es acostumbrarse a jugar con jugadores que te pueden aportar distintas cosas. Sin duda él, por ejemplo, empieza muy bien el partido, anotando los puntos en los que está abierto, pero el resto del equipo le cuesta, ¿no? Está espeso, todos habláis de que el equipo empieza muy espeso.
Y eso es porque están, pues, Pere Llompart no sale de los bloqueos como sale antes, no encuentra los mismos espacios, entonces pues todos se espesan un poquito. Simplemente yo creo que es más que él se adapte tanto al equipo, que se va a adaptar, por supuesto, pero que el equipo se adapte a él, porque no le vamos a poder pedir nunca lo que hace Bilbao, ni a Bilbao le vamos a poder pedir lo que hace él. Está claro que no es Galán y que obviamente hay que adaptarse a un juego diferente. Quiero mirar al futuro y el futuro próximo es Canoe. Ramón, llega el colista, 5 partidos seguidos perdidos, no juega desde finales de noviembre. Es el típico partido que das por hecho que tienes que ganar y que te tiene que llevar a la Copa, pero claro, ya conocemos este típico partido. Sí, no será la primera vez que dejamos escapar incluso una Copa. Recuerdo el de Plata, que en un partido, creo que fue contra un colista, que también se nos escapó, ¿no? En principio, todo está a favor. Hemos visto esta semana Cáceres, que volvía después de 2 semanas de parón y también le costó mucho, acabó perdiendo. Hace poco Palma fue arrasado por Almansa, también después de 2 semanas de parón, o sea que eso lo notan mucho los equipos, más allá de que evidentemente Alicante a nivel de plantilla está muy por encima de Canoe, ¿no? Pero sabemos lo que pasa y no te puedes confiar y caer en ese triunfalismo, porque está pisándote los talones, sobre todo Granada, que si gana Castellón con muy poca ventaja, apenas 5 o 10 puntos, depende de lo que pierdas tú, te quita la Copa. José, decía hoy Chemi Urtasun, lo escucharemos y lo veremos mañana, que aquí ya costó ganar a Canoe y demostró que es un equipo que, como te confíes, te ha complicado la vida. De hecho, de sus derrotas hay 2 que son muy dolorosas, precisamente frente a Granada y frente a Castelló, pero el resto no son partidos en el que se haya ido con una paliza. Sí, bueno, al final en esta categoría todos los equipos te pueden poner ante problemas, aunque sea el último de esta clasificación, y hay que tomárselo como un partido más. No es el último, es un equipo más y es un equipo que te puede poner en problemas y que ante todo no tienes que pensar en cosas extra, ir a ganar tu partido y tener claro que ese partido te da la Copa y además te da una victoria más en el casillero, que es lo interesante. Pere, habla Trigueros de un partido más, pero obviamente a nadie se le escapa que los jugadores de HLA van a tener en la cabeza, por mucho que uno intente abstraerse de eso, que ese partido te lleva a la Copa, que gracias a Palma, precisamente un ejemplo de lo que puede pasar si no estás a tu mejor nivel, como le pasó a Granada, te puede dejar sin Copa, pero es que es inevitable tener la sensación de que la Copa está ahí. Exactamente, pero yo creo que el HLA, como bien dice Trigueros, tiene que tomarlo como un partido más. El oficio que está demostrando el equipo es ese saber sufrir, esa defensa, esa lucha en el rebote, esa forma de no dejar que el otro equipo crezca en ningún momento, ¿no? Porque HLA podrá perder o ganar, pero todos los partidos de esta temporada y parte del año pasado ha dominado los partidos, bien a través de la dirección de juego, bien a través de la intensidad. Es algo, ¿no? El esfuerzo no se negocia en este equipo y eso da las victorias contra los equipos pequeños. Yo por eso creo que no deben pensar mucho en la Copa, sino en afrontar este partido como lo están afrontando todos los demás, y así asegurarán seguramente la victoria. Ramón, la última. 150 personas, 150 aficionados en las gradas del Ferrandiz. Parece poco teniendo en cuenta la capacidad que tiene el Ferrandiz, pero bueno, mejor que nada, y sobre todo para evitar esos arranques a lo mejor un poco fríos que hemos visto en las últimas jornadas en casa. Sí, aunque es verdad que la cifra roza lo simbólico, ¿no? En un pabellón tan grande, 150 personas es apenas, pues bueno, esa presencia, ¿no? Esa sensación de no ver las gradas totalmente vacías, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, porque luego ese pequeño grupo de personas, pues bueno, también pueden transmitir en un momento puntual un punto de ánimo al equipo, ¿no? Vamos a ver también estos partidos, aunque son así casi a puerta cerrada, el estar jugando de tanto no sabemos cómo se gestiona en un equipo. No es lo mismo jugarte eso ante un pabellón completo, tanto si vas ganando como si se complican las cosas, que con tan poca gente en las gradas, ¿no? Eso es un factor también extraño que no estamos acostumbrados. Ramón, por poner un ejemplo, el día de Granada hay un momento de posible remontada que a lo mejor con 150 personas en la grada, ciertas decisiones arbitrales que tanto molestaron, ciertas situaciones, hubieran podido cambiar solo habiendo un poquito de público, o con 150 hubiera dado igual. Pues no lo sabemos, pero es verdad que, sobre todo aquí lo hemos visto otras temporadas, cuando el equipo coge dinámicas positivas, se engancha con la grada, aquí ayuda mucho y se nota. No sé si hasta el punto de
presionar un poco los árbitros, generar un ambiente favorable al equipo, ¿no? 150 personas, pues bueno, no es ni mucho menos lo esperable, pero bueno, a lo mejor en un momento complicado sí que suma, ¿no? Ramón Juan, José Trigueros, Pere, gracias a los tres. Es que se nos pasan los 25 minutos volando. Vamos a tener que hacer un programa doble los martes, que esto no puede ser. Pere, a ti te vemos el viernes con nosotros en el Ferrandi. Ahí estaré. Ramón, José, un placer, como siempre, haberos tenido con nosotros. Un placer. Nosotros nos marchamos mañana, más Sport Alacantí, muy centrado en el fútbol sala femenino. Eso será mañana, sean felices, buenas noches.